Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a otra clase virtual. Estamos seguimos en el tema de tejido muscular. Anteriormente estuvimos hablando sobre tejido muscular estriado esquelético y ahora vamos a entrar con la siguiente clasificación de tejido muscular estriado cardíaco. Recuerda que si no viste estos videos te los voy a dejar, espérame, aquí te voy a activar mi puntero para que te vaya yo señalando, te lo voy a dejar en la parte de arriba que va a aparecer en una pestañita y puedes ir a ver estos videos. Recuerda que ahí estuvimos hablando sobre la función del músculo, estuvimos hablando sobre la organización del músculo como tal, un poco de la contracción de estas estructuras cuando hablamos de fibras, cuando hablamos de tipos de bandas, cuando hablamos de miofibrillas, etcétera. Y pues ahora sí vamos a estar comenzando este tema. Espero que te encuentres muy bien y pues ahora sí vamos a comenzar. El tejido músculo estriado cardíaco, como su nombre lo dice, es este tipo de tejido que va a formar las paredes del corazón. Recuerden que entra en la clasificación de estriado porque precisamente tiene esta forma de las células alargadas, longitudinales, en forma de estrías, a comparación del músculo liso. Y bueno, se encarga de formar las paredes del corazón y su principal función es el bombeo de la sangre, ¿sí? De la sangre ya sea oxigenada o desoxigenada, cuando estamos hablando de que se va a ir a órganos importantes, que se va a ir a pulmones, etcétera, que tiene que recorrer pues todo el cuerpo como tal. Y bueno, esta parte del corazón también pues va a ayudar a la contracción muscular, esta parte del tejido va a ayudar a que el corazón se contraiga, a que haga este movimiento de contracción, ¿sí? Porque recuerden que estamos en tejido muscular y pues principalmente el tejido muscular ayuda a todo esto del movimiento, a la contracción, a la formación de paredes, de venas y arterias, etcétera. Esto sería pues una definición de tejido muscular estriado cardíaco. Y bueno, la contracción del corazón, si nos adentramos más en todo esto de la función en sí, pues ustedes saben que está controlado por el sistema nervioso autónomo, que si hablamos del sistema nervioso, tenemos sistema nervioso central y sistema nervioso pues autónomo. Si estamos hablando del autónomo, es este tipo de sistema que controla las acciones involuntarias del cuerpo, como sería también el movimiento de los intestinos, el movimiento de las pupilas, también si estamos hablando de la contracción de los pulmones, etcétera, ¿sí? Y bueno, también se va a ajustar a la frecuencia y fuerza de este tipo de contracciones, ¿sí? El tejido muscular ayuda a ajustar este tipo de frecuencias. Y bueno, también el ritmo de las contracciones pues está generada por estas células que forman el tejido muscular, que se llaman cardiomiocitos. Y bueno, estos cardiomiocitos, hay unos cardiomiocitos especiales que van a funcionar como marcapasos principalmente pues en el corazón. Por todo esto, las células cardíacas están inervadas por fibras musculares. Recuerden que ya habíamos estado hablando que cuando hablo de tejido muscular está en contacto con tejido conjuntivo denso que permite la irrigación sanguínea y que también permite pues estar en contacto con fibras nerviosas para todo esto de la sensibilidad, el tacto, para que también puedan recibir señales a través de cerebro y músculos, a través de hormonas, para que yo pueda activar este tipo de movimientos en defensa, por ejemplo. Y bueno, los cardiomiocitos funcionan también, como ya les dije, como marcapasos. Y bueno, un dato importante es que la frecuencia cardíaca está controlada hormonalmente. Ya habíamos hablado anteriormente cuando vimos tejido, cuando el tejido forma glándulas, estamos hablando que tenemos pues este tipo de sistema, ¿no? Que estamos hablando que es glándula, hormona y un órgano diana. Hay veces que no es necesario pasar o no se pasa la señal por glándula, sino que se va directamente a un órgano diana. Por ejemplo, si estamos hablando de hormonas de gonadotropina, de adrenalina, noradrenalina, cortisol, por nombrar algunas, en regulación del sueño, en regulación del hambre, cuando estamos hablando también de reproducción, por ejemplo. Y bueno, la frecuencia cardíaca también está controlada pues por una hormona, por este tipo de hormonas. Y bueno,
Las células musculares cardíacas tienen, a comparación de músculo estriado esquelético, poco glucógeno. Y bueno, por ello no obtienen mucha energía de la glucólisis. ¿De dónde van a estar obteniendo la energía? Si estamos hablando pues de la contracción de este tipo de músculos, más que nada lo van a obtener de fosforilación oxidativa, es decir, que necesitan romper los ácidos grasos para convertir esa macromolécula en ATP, ¿sí? Entonces más que nada pues sería ese tipo de proceso. Recuerden que a comparación del músculo esquelético estriado tienen pues poco glucógeno. O sea, acuérdense que recordemos un poco que el glucógeno es un polímero y pues un polisacárido que pues está formado por cadenas de glucosa. Recuerden que pues que es muy importante también la glucólisis para la generación u oxidación del ATP. Bueno, la mayor parte de la energía procede de la fosforilación oxidativa, como ya lo estaba diciendo, con un gran consumo también de oxígeno. Así, cuando se produce un corte, por ejemplo, en el suministro de oxígeno, se producen daños celulares rápidamente. Cuando estamos hablando de todo esto del tejido muscular cardíaco, recuerden que si se interrumpe el consumo de oxígeno, se puede llegar a producir grandes daños. También, por ejemplo, cuando hay un infarto, también este tejido se llega a dañar y por lo tanto no se llega a regenerar. Aquí hay un dato importante que nos hicieron saber durante pues nuestros estudios, que las células que se encuentran rodeando el corazón no se regeneran. Pero aunque esto pues es un hecho, no se regeneran tan rápido, hay un dato importante actualmente en los estudios que dicen que la parte de las principalmente de estas células que recubren el corazón, pues pueden llegar a regenerarse. Pero estas células reemplazan las células cardíacas que pues precisamente las sanas reemplazan a las que ya no están. Y se produce algo que se llama hiperplasia, pero esto es limitado. No quiere decir que las células del corazón como tal se vayan a proliferar o vayan a, pues sí, cuando estoy hablando de proliferación, es decir, que las células están en división mitótica activa, pero no se regeneran como en otras partes del cuerpo, ¿sí? Por eso se dice más que nada que no se regeneran a grandes velocidades. Sí se regeneran, pero su regeneración es más lenta. Más que nada esto pasa, por ejemplo, en los infartos. Por nombrar algún dato importante, ya que pues sí, nos decían también que las células del corazón pues no se regeneran. Esto de hecho es reciente, aún no hay pues tantos estudios por hacer, pero es un dato. Aquí tenemos una imagen en donde podemos ver tejido muscular estriado cardíaco alrededor, principalmente donde voy a encontrar este tipo de tejido. Lo encuentro alrededor del corazón como tal, lo encuentro formando pues las paredes de arterias, de venas, más que nada, y pues ayuda a la contracción muscular. Acuérdense que si estamos hablando de los ventrículos, ayuda al bombeo de sangre como tal, y entonces pues permite este tipo de movimiento. Acuérdense que estamos hablando de, por ejemplo, de ventrículos, que recibe la sangre directamente de la aurícula, de las aurículas, y la aurícula también, que está situada pues sobre el ventrículo como tal, y recibe pues también la aurícula recibe la sangre de las venas, ¿sí? Las venas también irrigan la sangre directamente pues a los pulmones. Entonces, ¿dónde encontraríamos este tipo de tejido? Alrededor del corazón, en los ventrículos, formando las paredes de venas y arterias. Y ayuda a la contracción, al bombeo de sangre para irrigar todas las zonas del cuerpo. Cuando estamos hablando, recuerden que el corazón recibe sangre con dióxido de carbono y con oxígeno, y hay algo que se llama que recibe sangre, irrigación mayor y menor, y esto se distribuye totalmente a todo el cuerpo. También recuerden que los capilares irrigan las partes más pequeñas del cuerpo, y así seguiría más que nada.
Cuando estoy hablando de tejido muscular, recuerden que las células musculares cardíacas reciben el nombre de cardiomiocitos. Ese es su nombre. Cardiomiocitos es el nombre de las células musculares estriadas cardíacas. Y bueno, estas células, su característica principal es que son mononucleadas. ¿Qué quiere decir mononucleadas? Que solamente contienen o tienen un núcleo. A diferencia de músculo estriado, que ya habíamos visto, que puede ser multinucleada, que pueden tener varios núcleos dentro de la célula. Y bueno, a diferencia de tejido muscular cardíaco, solamente puede ser un núcleo o máximo dos. Y bueno, estos núcleos se encuentran en posición central. Recuerden que cuando vimos músculo esquelético, estuvimos viendo que, por ejemplo, ahí había un tipo de células que se llamaban sincitios, que estos sincitios se habían formado de otras células precursoras y que estaban alrededor o en la periferia de, de estas células musculares, que también pues reciben el nombre de fibras musculares o de sincitios. Y bueno, también encontramos que se corresponden con una superposición de filamentos. Así, si estamos hablando de tejido muscular, recuerden que el tejido muscular es característico por poseer en el citoesqueleto de estas células actina y miosina, que ya vimos anteriormente que actina y miosina me ayudan a la contracción muscular, a la formación de bandas, a la formación de miofilamentos y miofibrillas, etcétera, etcétera. Aquí estoy viendo una imagen en donde puedo observar claramente un tejido muscular cardíaco. Estoy viendo, señalando, aquí se me olvidó decirles, bueno, primero les voy a hablar de esto. Aquí vemos el tejido muscular estriado como tal. Si estás dándote cuenta, pues tiene como este tipo de bandas. También encontramos bandas A, bandas H, que estoy hablando pues que están hechas de actina, de miosina, etcétera. Ya sabes cómo identificar este tipo de bandas. Si estoy hablando de bandas claras, bandas oscuras. Y bueno, aquí tengo pues los núcleos como tal. Si te das cuenta, pues es un solo núcleo que casi siempre pues está en el centro de la célula. Puede ser mononucleado o binucleado, pero no es multinucleado. Solamente encuentro uno o encuentro como si estuviera fraccionado como tal. Y bueno, todo esto que se ve de color blanco sería membrana extracelular. Y bueno, ya sabes que es este líquido acuoso que contiene proteínas adhesivas o accesorias, que contiene protoglucanos, que contiene hormonas, que contiene electrolitos, etc. Pero lo característico de este tejido cardíaco es que esto que ustedes ven aquí, que se ve como una tipo, como franja, como si fuera una división, se le llama uniones intercalares, que estas son características del tejido cardíaco. Estas uniones intercalares, o también llamados discos intercalares, se ven como si fueran pequeñas ramificaciones y me ayudan a conectar una célula muscular cardíaca con otra célula muscular cardíaca. Y bueno, se clasifican, ahorita las vamos a estar viendo, pero bueno, la principal función de estos discos intercalares u uniones intercalares es la de comunicar dos células como tal, dos células cardíacas, porque son un punto de anclaje, ¿sí? Y aparte de eso te vas a dar cuenta que están en constante comunicación para hacer en conjunto la contracción muscular. Los cardiomiocitos están unidos entre sí por estos discos que les acabo de señalar acá, que son los discos intercalares u uniones intercalares. Y bueno, se ven como bandas oscuras en preparaciones histológicas y son un conjunto, como ya lo acabo de decir, de complejos de unión, en donde se pueden encontrar algo que se llaman desmosomas y uniones adherentes. Cuando estoy hablando de uniones intercalares, aquí lo voy a ver más adelante, te voy a estar diciendo que las uniones intercalares se pueden encontrar tres tipos: unión adherente, unión desmosoma y unión de hendidura, o también llamada unión nexos, también se llaman nexos, pero bueno, ahorita te las voy a estar explicando. Entonces, ¿cuál sería lo más característico del tejido cardíaco? En primera, pues es que es un tejido estriado, eso te debe de quedar, músculo estriado, que debe de quedar claro, que encontramos solamente
un núcleo o dos núcleos máximo de sus células, que encontramos, su característico es que encontramos estos discos intercalares o uniones intercalares que se ven como si fueran líneas más sombreadas en cortes histológicos. Acuérdate que pues aquí tenemos pues una tinción de eosina hematoxilina, ¿sí? Bueno, para dejar un dato, el músculo cardíaco, a comparación del músculo estriadoesquelético, ¿te acuerdas que estábamos hablando de fascículos? Que los fascículos se juntan o cuando ponemos varios fascículos como tal y se juntan, van a formar tendones. Aquí en músculo cardíaco no pasa eso, ¿sí? El músculo cardíaco no forma tendones. Bueno, hablaremos más sobre las uniones intercalares. Y bueno, ya sabemos que es un punto de anclaje entre una célula cardíaca y la otra, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta unión intercalar, como su nombre lo dice, une a las células cardíacas. Aquí tenemos otra imagen en donde ya te pusieron pues más zoom para que veas claramente cómo se ven estas células y podemos ver las estrías como tal, estas fibras como tal que forman el músculo. Ya sabes que tenemos fibras de tipo 1, fibras de tipo 2, las de tipo 2 se clasifican en A y B, bueno, tú ya sabes todo esto porque ya lo vimos anteriormente. Aquí se ven las fibras como tal, estas estrías transversales. Estoy viendo los núcleos como tal, que son mononucleados o binucleados, pero nunca multinucleados. Bueno, observo los discos intercalares y aquí veo otro tipo de fibras ramificadas como tal. Y bueno, aquí más cerca tenemos las fibras cortadas, por ejemplo, transversalmente. Recuerda que en anatomía existen cortes transversales que me permiten ver a la célula desde arriba. Y aquí las podemos ver en un corte pues transversal. Aquí te das cuenta, podemos ver pues estas fibras como tal con un núcleo y un poco de matriz extracelular alrededor y bueno, vemos su citoplasma, etcétera. Ya sabes que el citoesqueleto de las células musculares contiene actina y miosina. Y bueno, estas uniones intercalares ya vimos que tienen clasificaciones o pueden ser de tres tipos: adherente, la que se llama unión desmosoma o unión de hendidura. Ahorita te voy a estar hablando de cada una de estas. Bueno, la misión de estos complejos de unión pues es mantener, como su nombre lo dice, pues unidas o cohesionadas a las células, ¿sí? Y bueno, los sitios principales de anclaje pues son los citoesqueletos. Si te diste cuenta en esta imagen, podemos ver que pues las células se encuentran ancladas por los discos intercalares y automáticamente encuentro otra célula como tal pues en comunicación. Esa más que nada pues es los principales funciones de las uniones intercalares. Y bueno, en uniones de hendidura se permiten esta sincronización contráctil que les digo que todas las células se contraen como tal y se comunican los citoplasmas y entonces dan esta instrucción a través pues de comunicación celular que permite que todas las células hagan el movimiento a la vez, o sea, un movimiento de contracción. Y bueno, esto se comunica con las células vecinas y entonces esto permite pues la contracción en sincronía. Vamos a estar hablando primero de la unión adherente. Y bueno, esta unión adherente une los filamentos de actina, como ya lo habíamos visto, pues de los citoesqueletos. ¿Qué es lo que quiere decir? Que los citoesqueletos de las células están unidos por esta unión adherente y permite que tengan una comunicación estas dos células continuas. Se dice que es una unión pues débil de anclaje, no es una unión muy fuerte, pero pues permite este tipo de comunicación entre células. De ahí voy a estar hablando de la unión desmosoma. ¿Y qué tiene de diferente a la unión adherente? Bueno, que va a unir, ya no une el citoesqueleto, sino los filamentos intermedios entre pues las células cardíacas entre sí, y va a evitar que las células cardíacas se separen cuando el corazón se contrae, ¿sí? Entonces, a diferencia de la unión adherente, la unión desmosoma permite que las células, o más bien los filamentos intermedios,
no se separen durante la contracción. Y bueno, esta es una unión muy fuerte porque se imaginan que las células del corazón se encontraran dispersas o no se encontraran unidas cuando hay contracción, pues no sería lógico y aparte pues no habría vida como tal, ¿no? Y la última se le llama unión de hendidura, y la unión de hendidura permite que los citoplasmas de las células pues se comuniquen. Si te estoy hablando de uniones adherentes, si te hablo en general cuáles serían las funciones de las uniones intercalares, aquí te dije adherente, pero cuáles serían las características de estas uniones intercalares o discos intercalares: mantener a las células musculares, los cardiomiocitos, pues juntos durante la contracción, que estén en comunicación entre sí, pues sus citoplasmas, que se comuniquen para hacer de manera sincronizada esta contracción, y pues también te permite que los filamentos intermedios pues se separen, ¿sí? Aparte de eso, pues ya lo habíamos visto aquí con la unión adherente, que pues los filamentos de actina se unen entre sí en los citoesqueletos de ambas células. Esos serían los tipos de uniones intercalares. Te los vuelvo a repetir. Unión adherente es la que se encarga de unir los filamentos de actina del citoesqueleto de los cardiomiocitos, y se dice que es una unión débil. Cuando estoy hablando de la unión de desmosoma, es este tipo de unión que va a unir los filamentos intermedios de los cardiomiocitos y bueno, evita que la célula se separe durante la contracción muscular. Y por último, la unión de hendidura, o también llamada nexo, es la que permite que los citoplasmas de las células se comuniquen entre sí. Y bueno, aquí vemos una imagen en donde tendríamos el tejido muscular. Aquí tenemos un pedacito como tal señalado y bueno, lo vemos aumentado. Entonces encontramos que ya les había yo dicho que el tejido muscular está irrigado gracias a pues a los capilares, a las venas, a las arterias, y que también tiene nervios como tal, gracias al tejido conjuntivo o conectivo denso. Y bueno, aquí tenemos estos discos intercalares, que son las pequeñas rayitas que estuvimos viendo, pues en la imagen anterior. Y si se dan cuenta, aquí aumentan este tipo de unión, intercalar o disco intercalar. Y si se dan cuenta, pues tenemos la misma composición. Tenemos unas líneas Z, vamos a tener el sarcolema, el sarcómero, esta unidad contráctil, encontramos unas mitocondrias, y pues principalmente va a realizar este movimiento de contracción, que ya lo vimos, que la actina y la miosina participan en este tipo de contracción, que tenemos las líneas, la banda A, la banda H, la banda M, por ejemplo, y bueno, más que nada, esto sería pues la contracción, que ya te lo expliqué en un video anterior. Bueno, aquí también estamos viendo pues la fibra muscular como anteriormente vimos. Y bueno, encontramos un núcleo, encontramos obviamente pues como tal. También vamos a encontrar las mitocondrias, que ya saben ustedes ahorita que el tejido muscular cardíaco tiene poca cantidad de glucógeno, por lo tanto no realiza por constante la glucólisis, pero sí realiza fosforilación oxidativa a través de la oxidación o degradación de ácidos grasos para generar ATP. Y bueno, así terminaríamos este video. Espero que te haya servido muchísimo. Te voy a dejar los puntos más importantes de tejido muscular cardíaco, que serían: primero, se conocen estas células como cardiomiocitos. Y bueno, ¿cuál es la principal función de este? Que permite el bombeo, la contracción muscular, gracias a que recubre las paredes de las venas y arterias del corazón. También se encuentran los ventrículos, y ya tú sabes que cuando estamos hablando del bombeo del corazón, está regulado por el sistema nervioso autónomo. También que una característica principal del tejido estriado cardíaco, pues del tejido muscular estriado cardíaco, pues es que sus células
tienen un solo núcleo o dos núcleos máximo, pero que se encuentran en el centro a comparación de músculo estriado-esquelético, que tienen algo que se llama discos intercalares, que son este punto de unión o de anclaje entre las células que permite pues la conexión en este caso de su citoesqueleto, del citoplasma, que no se separen las células durante la contracción. Y acuérdate que las uniones intercalares se dividen en unión adherente, desmosoma, de hendidura o también llamada nexos. Y bueno, más que nada eso sería lo más importante de pues el tejido muscular estriado cardíaco. Si te interesa saber más sobre la contracción, ve a ver nuestro anterior video que te voy a dejar al final pues de este video, ¿sí? También en la cajita de información vas a encontrar una actividad que puedes realizar para, pues sí, para hacer una evaluación de este tema. Nos vemos en la siguiente, que te encuentres muy bien.